Bienvenidos a Una Más, un podcast acerca de productividad, hábitos, prácticas y mucho más para llegar a una mejor versión de nosotros mismos. Somos Federico Ciafardini y Tiago Segura, dos estudiantes y jóvenes profesionales que buscan compartir con ustedes una serie de consejos, métodos y otras prácticas que nos ayudan a ser más productivos y tener mejores resultados en nuestro día a día. Buen día a todos, bienvenidos al cuarto capítulo de Una Más. En el día de hoy queríamos comentarles sobre algo que nos suele perjudicar a todos, ya sea desde nuestro rendimiento, pasando por nuestros objetivos, hasta nuestras relaciones y nuestra salud. Nosotros intentaremos explicar cómo hacer para detectar y deshacernos de este problema. Y no se crean, no es nada gigante, no es un gran problema, sino que no es nada más ni nada menos que el lado negativo de un hábito. Pero, ¿qué es un hábito? Este es un patrón de comportamiento o una acción que tenemos incorporado y arraigado a nuestras rutinas y nuestras vidas, y que no requieren grandes esfuerzos de voluntad ni energía para realizarse. Por ponerlo en un ejemplo, cuando nos despertamos y nos levantamos, vamos al baño y nos lavamos los dientes. Y no es necesario que todos los días pensemos en hacerlo, sino que ya lo hacemos de forma automática. Esto es fundamental porque nos ahorra muchísimo tiempo y energía que podemos destinar a otras cosas. Para contar un poco más de los hábitos, vamos a ver algo que dice el autor de la recomendación de hoy, de la cual vamos a hablar un poco más tarde, que es que un hábito tiene tres partes. En principio tenemos una señal o disparador de ese hábito, que es lo que a mí me lleva a ejecutarlo. En el caso que mencionábamos de lavarnos los dientes, el disparador sería despertarnos y salir de la cama. En segundo lugar tenemos una rutina, que es el hábito en sí mismo, que sería literalmente cepillarnos los dientes. Y por último, y no menos importante, tenemos una recompensa, que es lo que genera en nosotros mismos ese hábito una vez que fue llevado adelante, y esa sensación final que nos da. En el caso de cepillarnos los dientes, esta recompensa sería la sensación de limpieza. Nosotros nos lavamos los dientes porque queremos sentirnos limpios, en realidad, porque es algo limpio. Y entonces es por esto que la recompensa es de lo más importante. A todo esto hay un cuarto elemento que se suma y que en realidad es algo crítico en algunos de los hábitos, que es lo que el autor llama craving, que traducido al español sería el antojo o deseo que tenemos de algo en un hábito. Un ejemplo que podemos dar es el de comer muchas cosas dulces, quizás que nos hacen mal, porque nosotros lo que tenemos en ese hábito de comer cosas dulces es un deseo por eso dulce. Entonces eso nos lleva a llevar adelante ese hábito una y otra vez, casi sin darnos cuenta que quizás eso puede ser malo para nosotros. Así como hablamos de estos casos y mencionamos algunos, a lo largo de nuestros días tenemos muchísimos más hábitos y es cierto que son particulares e individuales de cada uno. Pero algo que todos tenemos en común, o al menos la mayoría, es que tenemos uno o varios de ellos que consideramos malos y que no nos ayuda a llevar adelante alguna tarea importante o que quizás sabemos que nos pueden meter en problemas. De estos también hay muchos. Por nombrar algunos, podríamos decir usar mucho el celular, jugar mucho a la computadora, fumar, gastar mucha plata, y así una lista que podría ser interminable. Si bien hay hábitos, como fumar, que dijo Tiago, que son malos intrínsecamente, podríamos decir que un mal hábito es aquel que se opone o que atrasa el logro de tus objetivos a largo plazo. Estos malos hábitos nos suelen dar recompensas o alguna satisfacción en el corto plazo, pero a futuro no encontramos ningún beneficio. Nuestro cerebro, desarrollado desde la era primitiva, está diseñado para pensar más en el corto plazo que en el largo. Entonces solemos caer mucho en estos hábitos. Y acá aparece el tema de hoy. Y es que muchas veces queremos sacar estos hábitos de nuestra vida, pero puede parecer tan difícil que nos rendimos, ya que creemos que es imposible. A continuación, Tiago les va a empezar a mencionar distintas formas de deshacernos de estos malos hábitos, y las vamos a tratar de enfocar desde distintos ángulos. Para empezar, algo que me gustaría mencionar es que todo esto de lo que vamos a hablar está relacionado a la economía del comportamiento. Es una rama muy moderna de la economía y que realmente está muy buena y que tiene particularmente una teoría que se llama nudging, que se centra en analizar la manera en la que el contexto nos lleva a desarrollar ciertos comportamientos y nos empuja a hacer algo o dejar de hacerlo.
Y nosotros vamos a hacer foco puntualmente en ver cómo vamos a ser nosotros mismos los encargados de diseñar todo nuestro contexto para llevarnos a realizar hábitos que para nosotros son buenos y dejar de lado los malos. Una opción que nosotros creemos que es muy buena es remover o dificultar el acceso al mal hábito. Cuando nos planteamos abandonarlo, muchas veces no nos alcanza con nuestra fuerza de voluntad, la cual falla y gana la tentación. Si esto pasa, tenemos que garantizar que no se pueda acceder a este hábito. Por ejemplo, si este es comer mal durante todo el día, como papas fritas, golosinas, cualquier cosa que consideren que es nocivo para ustedes, debemos dejar de comprar esas cosas para no tenerlas al alcance de la mano. Otra buena idea es anular la señal que dispara el hábito. Si cada vez que estudiamos en nuestra pieza vemos nuestra cama y sentimos que ésta nos está llamando, lo ideal para eliminarlo sería estudiar en otra habitación y no tener la cama a nuestro alcance y así evitar que nos tiente. Estas dos son muy parecidas. Las diferencias son mínimas y casi imperceptibles, pero queríamos mencionarlas desde estas dos aristas. Achicando el punto de vista y alejándonos de lo que es el contexto que nos rodea, podemos buscar reemplazar los hábitos con otros. Esto se puede hacer atacando cada una de las partes de los hábitos que mencionamos antes. Por mi parte, me gustaría mencionar la idea de cambiar un hábito por otro, aunque estos no estén relacionados. Por ejemplo, si yo suelo pasar mi tiempo libre jugando en la computadora, creemos que necesitamos un cambio, podemos cambiar esto por algo totalmente distinto, pero que me mantenga ocupado de una forma positiva, como puede ser leer o hacer ejercicio. Y muy relacionado a esto que decías vos, Fede, otra de las cosas que podemos hacer es buscar cambiar la rutina, identificando un disparador y una recompensa que sea igual, pero modificando cuál es la rutina que nosotros llevamos adelante. Para mostrar esto, a mí me gustaría dar un ejemplo que estuve desarrollando en los últimos días, que es que yo consideraba que cuando me despertaba y mientras desayunaba, me ponía a mirar, por ejemplo, muchos videos que acababan por tomarme una hora de mi mañana. Entonces lo que yo hice fue cambiar ese hábito y durante mi desayuno ahora me leo quizás un resumen de un libro. Entonces yo sé que termino ese resumen del libro y ya directamente comienzo a trabajar en el resto de las cosas. Otra de las maneras que puedo utilizar, y que esto lo vimos en una charla TED que está muy buena acerca de los malos hábitos, es ponernos a pensar en cuáles van a ser las consecuencias de hacer esto que creemos que es malo y exagerarlas, porque así vamos a crear un modelo mental que de a poco nos vaya generando una sensación de rechazo. El ejemplo que da la charla es el de los fumadores. Está bien que hay cosas mucho más importantes, digamos, que llevan adelante en la cabeza de un fumador que lo hacen fumar. Hay gente la cual piensa mucho en que fumar es malo para nuestra salud y acaba por darle realmente un rechazo y hacer que dejen de hacerlo. Y otra manera que me gustaría mencionar y que realmente creo mucho también y la he implementado en mi vida, es la de crear pequeñas modificaciones que acaben por modificar nuestro comportamiento. En el libro que vamos a hablar después, esto se llama Keystone Habits, que es básicamente, como les decía, hacer cosas chiquitas que acaben por modificarnos a gran escala. Algo habíamos hablado en el primer capítulo acerca de cómo ser más productivos. Y uno de los consejos que les habíamos dado era vestirnos todas las mañanas como si fuéramos a la facultad o al trabajo. En ese caso estamos modificando una parte muy chiquita de nuestros días, pero realmente tiene un impacto muy grande y acaba por darnos un boost para tener una mejor productividad. Para continuar con esto, otra idea más moderna y más actual puede ser plantearnos desafíos. Por ejemplo, si se nos hace difícil regular este hábito y nos parece imposible dejarlo de golpe, plantearnos un desafío de cierta cantidad de días puede ser muy útil. Esto nos condiciona mentalmente para que avancemos y nos esforcemos hacia el alcance de esa meta. Como hablamos el capítulo pasado, cuando nos proponemos algo y lo alcanzamos, suele ser muy satisfactorio y muy gratificante. Entonces, tener estas metas nos va a incentivar a que alcancemos ese objetivo, que va a ser finalmente deshacernos de los malos hábitos. Así, debemos empezar por objetivos alcanzables más pequeños y seguir evolucionando hasta llegar a los más grandes. Porque si no es muy probable que si los objetivos de entrada sean muy difíciles, terminemos por desecharlos y no logremos ningún cambio. Por poner un ejemplo, si quiero dejar de jugar con la computadora, como dije antes, podemos decir, bueno, por los próximos 3 días no voy a jugar. Si completé esto, puedo decir, bueno, por la próxima semana no voy a jugar. Y así seguir aumentando hasta que nos podamos deshacer de él.
Finalmente, me parece fundamental que recordemos constantemente por qué quiero dejar este hábito, qué es lo que nos motiva. Si no tenemos esa idea clara de cuál es nuestra motivación, es muy poco probable que a largo plazo sigamos esforzándonos por esto, porque no tenemos una inspiración. Y acá me gustaría recalcar la idea de que está en nosotros mismos poder hacer estas modificaciones de nuestro entorno o de nuestras tareas para que nuestra rutina sea mucho más productiva. Por esto se relaciona todo lo que decíamos de la economía del comportamiento, de estas pequeñas modificaciones y lo que mencionábamos también en el primer capítulo. En serio tenemos que creernos que somos nosotros los encargados de hacer estas modificaciones y van a ver cómo va a impactar en nuestro día a día. Después nos gustaría mencionar algunos de los casos que nosotros vivimos a lo largo quizás de nuestra vida en algún momento sobre estos malos hábitos y de cómo los reemplazamos. A mí me gustaría hablar de una situación particular que me pasó cuando dejé mi deporte, que era natación, donde durante 6 meses pasé a no hacer directamente nada. Me pasaba todos los días acostado quizás o en la computadora o con el celular. Y entonces empecé a darme cuenta de lo malo que era estar todo el tiempo sin hacer nada. Y esa sensación y ese pensamiento desarrolló en mí una visión que me empujó y me hizo dar cuenta que eso es muy malo y empecé a hacer realmente ejercicio. Yo me acuerdo en ese momento era algo que hoy no podría hacer, que era todos los días, hacía 2 turnos, digamos, de ejercicio en casa o mismo también en el gimnasio, y la verdad es que me di cuenta que me hizo mucho mejor. Después también otro de los hábitos que trabajamos con Fede juntos para mejorar nuestro estudio fue el de implementar una nueva herramienta que quizás en algún momento vamos a hablar, pero que nos ayudó muchísimo. Y ahí fue un trabajo muy duro, y esto quiero que Fede me diga su opinión sobre el hábito, pero lo pudimos hacer juntos. Este hábito, para contarles un poco, consta en generar preguntas y respuestas sobre las distintas materias que cursamos y así evaluarnos constantemente. Nosotros lo hacemos a través de Google Sheets, pero bueno, de todas formas ya les vamos a contar. La idea es que lo hacemos de forma colaborativa y acompañados, y esto es fundamental porque yo creo que si no lo hubiese hecho con Tiago, lo habría hecho durante un mes como mucho y después lo hubiese dejado. El otro día hablábamos y nos pusimos de acuerdo en que fue fundamental para seguirlo haberlo hecho juntos. Y esto les juro que encima potenció mucho nuestro rendimiento académico. Para recalcar la idea de cómo hacerlo acompañado, cómo desarrollar un hábito acompañado, es muy beneficioso. Pueden ponerlo en un ejemplo más común, que es ir al gimnasio con un amigo, que vos sabés que si tu amigo va, vos no podés faltar. Entonces eso te termina por motivar y trabajar mucho más duro. Finalmente, quería hablarles de la recomendación de hoy, que es un libro que con los dos creemos que está muy bueno, que se llama El poder de los hábitos, de Charles Duhigg. Es un apellido complicado, así que se puede pronunciar de distintas maneras, pero acordamos decirlo así. Está muy bueno porque habla sobre la ciencia que hay atrás de la creación de hábitos y el dejar los malos hábitos. Nada, está totalmente recomendado. Busquen en YouTube, si no, que hay un montón de resúmenes o muestran las ideas principales. Creemos que para entender este tema de los hábitos es el mejor libro que hay. Así que bueno, sin más nada que agregar, nos gustaría invitar a todos a que usemos este tiempo en el cual estamos encerrados en casa para revisar cuáles son nuestros hábitos del día a día e identificar cuáles son aquellos que no nos están ayudando en nuestros objetivos, aquellos que nos están retrasando y que van a acabar por meternos en problemas en un momento u otro. Es realmente importante, porque cuando todo vuelve a la normalidad, necesitamos volver a tener un buen nivel de trabajo y tenemos que buscar que ese nivel de trabajo sea el mejor. De nuevo, muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por compartirlo, saben que lo agradecemos muchísimo y esperamos escucharlos en el próximo episodio el sábado que viene. Que tengan una excelente semana.